Hola, muy buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi percepción acerca del último libro que leí, el cual es Memorias de la Casa Muerta, de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, pues Fyodor Dostoyevsky es un autor muy popular de la literatura universal, pero principalmente de la literatura rusa. Su obra más importante y más famosa es la de Crimen y Castigo. Es una obra que aquí tengo en mi librería. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, este libro no lo he leído por falta de tiempo. He tenido muchos compromisos escolares, muchos compromisos personales y por eso no lo he leído. Si Dios me lo permite, lo voy a leer a final del año. Sin embargo, Memorias de la Casa Muerta ha sido mi primer acercamiento con el autor y la verdad me gustó mucho el libro. Para entender este libro, Memorias de la Casa Muerta, debemos entender el contexto bajo el cual fue escrito. Dostoyevsky fue condenado a muerte en 1849. Eso se debió a su relación con grupos revolucionarios liberales. Sin embargo, unos momentos antes de su ejecución, Dostoyevsky recibió el indulto. Se dice que este libro y el libro de Memorias del Subsuelo están basadas en las experiencias como prisionero de Fyodor Dostoyevsky. Para entender primero el libro, tenemos que entender ¿qué es Siberia? Siberia es una región al este de Rusia, una región con un ambiente hostil, un clima muy duro y un lugar difícil para sobrevivir. Sin embargo, en Siberia hay muchos pueblos, hay muchas ciudades muy pequeñas como de 1000 o 2000 personas. Dostoyevsky nos dice que él fue a Siberia y en una de esas ciudades encontró a una persona muy enigmática, una persona que tenía una mirada penetrante. Esa persona se llamaba Alexander Petrovich, que más adelante Alexander Petrovich va a ser el narrador principal de la historia. Esta persona era un maestro particular. Él se ganaba la vida dando clases a niños. A pesar de que él se ganaba la vida dando clases a niños, era muy conocido y muy sabido que él había sido un exconvicto, que él había estado en la cárcel rusa, en la cárcel de Siberia, 10 años. Eso debido a que él mató a su esposa en el primer año de matrimonio. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo sabía eso, él ya se había ganado el respeto de la gente y como maestro, y por eso tenía la confianza de dar clases particulares a los niños. Dostoyevsky lo narra como una persona muy misteriosa y con una mirada muy penetrante. 3 años después de que lo conoce, Dostoyevsky se entera de que Alexander Petrovich murió. Y entonces él va a la casa donde él vivía. Entonces él alquilaba un cuarto en la casa de una señora y le dice a la señora que le permita ir a ver las cosas de Alexander Petrovich. Ahí, en su habitación, él ve muchos documentos y entre todos los documentos que ve un tipo diario que se llama, como se llama el libro, Memorias de la Casa Muerta. Es un diario que escribió Alexander Petrovich en el cual narra su estancia en la cárcel. Narra cómo son los presos, las costumbres que tienen, las mañas que tienen y todo lo que vivió durante esos 10 años que estuvo exiliado en Siberia, condenado a trabajos forzados. Como podemos ver, a partir de este momento, la historia la vemos a través de la percepción de Alexander Petrovich. Todo es a través de los ojos de Alexander Petrovich. Alexander Petrovich nos cuenta a través de sus escritos que en la prisión de Siberia llegaban todo tipo de criminales. Había ladrones, había contrabandistas, había homicidas, había prisioneros del Estado. En este libro se nos narran las vivencias y las costumbres de los presidiarios. La mayoría es gente deshecha, gente que está destrozada por dentro. Se nos narran cómo se ganaban también la vida en la cárcel. Cómo había contrabandistas de aguardiente. El aguardiente era la bebida que usaban los presidiarios para emborracharse, alcoholizarse y tener, según ellos, una mejor estadía en la cárcel. El contrabandista en la cárcel tenía una vocación. El contrabandista arriesgaba todo lo que tiene y se exponía a peligros. Tenía mucha astucia, todo por sacar su negocio adelante, por lucrar adentro de la cárcel y tener más dinero para tener una mejor vida dentro de la cárcel.
Una de las cosas que más me gustó de esta novela son los personajes que tiene. Alexander Petrovich nos da toda una lista de personajes que son muy interesantes y muy diferentes entre sí. Uno de los personajes que más llamó mi atención es el personaje de Akim. Akim era un personaje que era muy razonador y muy minucioso. Él era una persona muy recta y muy derecha. En el pasado, Akim había sido militar y estaba en la cárcel condenado a trabajos forzados por matar a un personaje de la realeza. Él fusiló a un personaje de la realeza. Él creía que lo que estaba haciendo no era un delito, sin embargo, sí había cometido un delito, por lo tanto estaba condenado a 12 años de trabajos forzados. Él conocía todos los oficios. Él era zapatero, él era sastre, era herrero, y gracias a todos sus trabajos siempre tenía dinero. En la cárcel es una figura muy respetada porque es un buen negociador. Akim representa la disciplina. Un personaje también, otro personaje diferente que llamó mucho mi atención es el personaje de Gazin. Gazin era una persona muy feroz y muy monstruosa. Él era una persona muy corpulenta y tenía una fuerza muscular más grande que todos los presidiarios que había en la cárcel de Siberia. Él había matado a mucha gente, pero se destaca que él había matado a muchos niños, los cuales él había matado de una manera lenta y bárbara, con mucho ensañamiento, y él no mostraba arrepentimiento ni remordimiento por lo que él había hecho. A pesar de toda su crueldad, él se muestra como una persona que era muy inteligente. Y su expresión, así como su sonrisa, era de manera irónica. De todos los personajes que venden aguardiente, él era el personaje que era más rico porque vendía más aguardiente. Y se emborrachaba 2 veces al año, donde mostraba su más grande brutalidad. Gazin representa la maldad en el ser humano. Otro de los personajes que llamó mucho mi atención es el personaje de Orlov. Orlov era un malhechor como muy pocos. Él era capaz de asesinar a sangre fría a jóvenes y viejos. Él tenía una fuerza de voluntad indomable y no le tenía miedo a nadie ni a nada. Él tenía una energía imponderable cuando se proponía conseguir un fin. A pesar de eso, él era muy inteligente y a pesar de que no era la persona más ética del mundo, era una persona franca que siempre se dirigía con la verdad. Orlov representa la fuerza de voluntad y la temeridad. Y ya para terminar con esto de los personajes, el último personaje que llamó demasiadamente mi atención es el personaje de Alei. Alei era un joven de 22 años que tenía 2 hermanos mayores que también estaban en la misma prisión que él en Siberia. Él y sus hermanos habían atacado una caravana de un rico mercader armenio. Y en efecto, pues asesinaron al mercader. Sin embargo, Alei no sabía que iban a cometer un crimen. Alei simplemente acompañó a sus hermanos y sus hermanos nunca le dijeron que iban a cometer ese crimen. Cometieron el crimen y los condenaron a trabajos forzados a Siberia. Y Alei fue condenado a 4 años de trabajos forzados. Sin embargo, a pesar de que estaba en la cárcel, Alexander Petrovich nos dice que Alei conservaba un corazón puro y también conservaba mucha sencillez. Para Alexander Petrovich era muy difícil que un joven de 22 años no se pervirtiese ni se corrompiese durante 4 años de estadía en la cárcel, porque para él era una cosa casi inexplicable. Sin embargo, a pesar de su bondad, Alei tenía un carácter firme y estoico, y siempre que miraba injusticias, que miraba cualquier acción baja, cualquier acción cínica y cualquier acción vergonzosa, él se indignaba y siempre conservaba su dignidad. Él era de una región de Rusia que se llama Dagestán, donde aparte del ruso hablan varios idiomas, por lo tanto no sabía leer ni escribir ruso, y Alexander le enseñó a leer y escribir a través de la lectura de la Biblia. Él empezó a leer la Biblia y empezaron a leer los evangelios, y a partir de ese momento, en 3 meses, Alei comenzó a leer y escribir. Alei es un personaje que representa la pureza que hay en el ser humano. Bueno, pues este libro nos presenta varias cuestiones, como la cuestión de que la única libertad que puede tener un hombre que está encarcelado está en los libros. Otra cuestión que se nos plantea en el libro es que en todas partes hay gente malvada,
Sin embargo, muchas veces hay más gente malvada afuera de la cárcel que adentro de la cárcel, lo cual yo creo que es una percepción que es cierta, porque como vemos gente que ha hecho varios crímenes violentos, sanguinarios, y está fuera de la cárcel, no ha recibido una lección ejemplar. Se plantean varias cosas y yo me puedo identificar mucho con los personajes del libro, porque yo siento que cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos estado en alguna cárcel, a lo mejor no en una cárcel física como tal, pero sí en una cárcel mental, posiblemente en una cárcel espiritual. Hemos sido esclavizados a través de los vicios, de los pecados y de las locuras. Entonces, cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos estado en una cárcel y este libro me pone a pensar que cada uno de nosotros que hemos estado en una cárcel debemos hacer una búsqueda hacia la libertad. En lo personal, yo encontré la libertad en los libros, lo encontré la libertad en la Biblia y encontré la libertad en Jesucristo. Y yo invito a cada uno de ustedes que busquen la libertad, porque posiblemente están en la cárcel de la locura, en la cárcel del vicio, en la cárcel del pecado. No son cárceles físicas, son cárceles mentales, cárceles espirituales bajo las cuales ustedes están cautivos. Esa es mi percepción y yo no los obligo a nada, pero les dejo mi punto de vista. La verdad es un libro que recomiendo mucho y la frase principal del libro que más me marcó es esa frase que dice Alexander Petrovich al final del libro, que dice: la libertad, la nueva vida, la resurrección de entre los muertos, momento inefable. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Saludos y bendiciones. Ánimo.